Capítulo 3. Rosas y arcoíris. Hola, soy Luis, te doy la bienvenida a este nuevo video. Recordá que si te gusta este tipo de contenido me ayudas muchísimo suscribiéndote al canal, dejando un me gusta, un comentario o compartiendo este video. Te invito a que me acompañes durante todo este mes a realizar customizaciones de prendas junto a Hanome México. En esto de hacer upcycling o customizaciones de prendas, algo que me llama mucho la atención y que vengo haciendo con cierta regularidad es el hecho de reutilizar pantalones de mezclilla o jeans, como le llamamos acá, para hacer algún proyecto nuevo. Y se me ocurrió que uno de estos proyectos de customizaciones del mes Pride podía ser una falda hecha a partir de un pantalón de mezclilla. Hay en Pinterest 1000 opciones de faldas hechas a partir de pantalones reciclados. Son proyectos sumamente interesantes porque tienen el desafío de transformar un pantalón en una falda por un lado, que se note o no se note el hecho de que es un proyecto a partir de un material reciclado también puede ser un factor a tener en cuenta, y también, ¿por qué no?, la incorporación de un material extra a el jean o a la tela que obtengamos de desarmar ese pantalón. En este caso, la idea es el pantalón de jean. Era un jean que yo ya había reciclado para usarlo como shorts, como bermuda, y le había puesto unos pliques bordados de rosas. Y la idea ahora es transformarlo en una falda, pero que haga referencia al Pride, por lo cual hay que obligatoriamente incorporarle un material extra para darle un colorido que haga alusión a la bandera. Cuando salí a recorrer tiendas de insumos para estos proyectos, me llamó poderosamente la atención estos pañuelos de colores, y en ese momento los adquirí sin saber qué uso les iba a dar, pero me parece que usar esos pañuelos para hacer la falda, que ese sea el elemento que se sume para darle a este jean esa transformación, es el ideal. El primer paso en este proyecto de customización sería cortar el jean. Lo que voy a hacer es guiarme por las mismas costuras y detalles del jean. De el atraque que sostiene el cierre, voy a marcar un puntito a 4 centímetros para abajo. Y en los laterales voy a marcar un puntito a 12 centímetros para abajo de los bolsillos, y eso voy a tomar como referencia para cortar este jean. Voy a cortar primero la parte de adelante, teniendo cuidado de no cortar la tela del bolsillo del interior. Una vez que está cortado adelante, voy a cortar atrás. Pero antes de cortar atrás, también lo que voy a hacer es descoser la parte de abajo de los bolsillos, porque no quiero perderlos. Entonces descoso primero y luego corto. Me va a quedar de esta manera. Y algo muy importante para hacer es en los laterales descoser 2 o 3 centímetros hacia arriba para que nos sea más fácil después unir los bolsillos. Y ahora la pregunta clave: ¿cómo voy a unir los pañuelos al jean, a la parte de jean que ya está cortada acá? Mi idea original era, con los pañuelos, poner uno al lado de otro de esta manera, superpuestos un poquito, y fruncir toda la parte de arriba. Después, una vez fruncido eso, coserlo al jean. Pero estuve hablando con varias amigas, muchas amigas, muchas gracias a todas también por sus opiniones sobre el proyecto que estaba realizando. Viste que uno, siempre que se junta con sus amigas o comadres, se pone a hablar de lo que está haciendo. Y les fui preguntando cómo resolverían este proyecto, cómo lo harían, de qué manera. Y una me propuso, ¿por qué no, en vez de hacer un fruncido con los pañuelos así, por qué no los ponía en diagonal? Más bien que en diagonal, sería como si fuera un rombo, los unía entre sí
cortado una partecita, una puntita del pañuelo, como si estuviera haciendo una especie de falda campana, y eso una vez cortado lo unía al jean. Y de esa manera iba a tener un efecto distinto la falda cuando estuviera terminada al efecto del fruncido. Y me pareció una opción súper interesante porque, si bien conozco esa forma para hacer faldas, no se me había ocurrido que podía aplicarla en este caso con los pañuelos y el jean cortado. ¿Y qué fue lo que decidí hacer? Entonces, lo que recomiendo hacer siempre que uno está como con una duda o no sabe cómo resolver algo o tiene varias opciones y no sabe cuál es la correcta, probar. ¿Cómo lo probé? Con los pañuelos, con alfileres. Podría haber hilvanado, sí, pero presenté todo con alfileres y la verdad que el resultado me gusta mucho, así que voy a ir por esa opción. Una vez que ya uní los pañuelos entre sí, los tres de adelante por un lado, los tres de atrás por el otro, y le corté la puntita, lo que tengo que hacer es un pequeño fruncido en este sector de los pañuelos para ajustar ese recorrido a la medida que tiene el jean, tanto en el delantero como en el trasero. Ese fruncido lo voy a hacer en mi máquina de coser. Yo no tengo pie para fruncir y no lo considero necesario tampoco para este caso en particular. Te muestro en esta pruebita cómo hago el fruncido. Voy a usar la puntada en el largo máximo que permita la máquina. En este caso, el largo máximo de esta máquina es 4 y lo que voy a hacer es llevar la tensión a 9 para que la puntada tenga prácticamente nada de tensión. Voy a coser todo a lo largo y una vez que ya cosí todo, con esos dos hilitos, como no tienen tensión, puedo tirar de uno con sumo cuidado de que no se vaya a romper y al tirar se va a ir haciendo el fruncido en la tela. Y ahí voy tirando y acomodando la tela para que ese recorrido sea el que necesito que tenga. En este caso, el recorrido de los pañuelos sea igual al recorrido a la medida del pantalón de jean. Esa costurita sin tensión la voy a hacer en la puntita que habíamos cortado de los pañuelos en ese sector, todo a lo largo, y una vez que lo tengo voy a empezar a tirar del hilito para ir frunciendo. Tengo que lograr que esta medida sea igual a la del pantalón. Y no solo que coincida, sino que coincida y además coser esto a ese jean. El jean lo tengo acá, la parte de hacer que este tramo coincida es bastante fácil porque lo único que tendría que hacer es apoyar el jean en la mesa, apoyar la tira de pañuelos e ir aflojando o ajustando los pañuelos sobre el mismo hilito para que se reparta bien parejo todo ese tramo y ese fruncido. Lo que sigue es coser esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Te acordás que yo había en los laterales descosido un poquito el jean justamente para hacer esto con comodidad? Yo podría ahora hacer esto. Una vez que acomodo, presento los pañuelos sobre el jean, pongo alfileres y coso directamente, pero no quiero que me quede esta terminación para adentro porque va a quedar medio feíto. Y no solo que feíto, porque de última no se va a ver porque está para adentro y lo voy a usar yo, pero va a quedar incómodo porque esto va a estar rozando con la piel y no me gusta eso. Así que voy a hacer lo siguiente. Siempre probando con alfileres primero porque todo este proceso es experimental. Una vez logrado que el recorrido de los pañuelos coincida con la medida del jean, lo presenté del lado de adentro 1 centímetro por arriba del corte del jean y superpuse una tirita de cinta bies que quede unos milímetros arriba también de donde termina el jean. Aunque quede para adentro, no quiero que se vea ni sea notorio. Con alfileres sostenido
parece que queda bien, así que voy a coser primero el delantero y después el trasero. Y lo único que restaría es, una vez hecho todo eso, cerrar ese pedacito de lateral que tengo abierto en el jean, si es que queda bien, por supuesto. Ya está cocido y fue una gran solución esa de incorporarle un pedacito de cinta bies adentro. No voy a mentir, ya me lo probé y queda súper bien el efecto de los pañuelos puestos así en picos, con ese pequeño fruncidito y abiertos en un sector. ¿Qué es lo que me quedaría hacer ahora? Lo que me quedaría hacer sería cerrar este pedacito del lateral que había descosido para trabajar con comodidad y volver a coser los bolsillos de atrás del pantalón. Una parte de esos bolsillos va a quedar sobre los pañuelos. Eso es intencional. Yo cuando corté el jean lo hice a propósito sabiendo que iba a quedar de esa manera. Así que vamos por lo que nos falta para terminar. También hay que unir un pedacito acá los pañuelos, los dos pañuelos que quedan en el lateral, porque los pañuelos están unidos un buen tramo. Esta customización es de mis proyectos preferidos de esta serie porque realmente presentó un desafío. Como decía al principio, hay muchas opciones cuando uno va a hacer una transformación a falda de un pantalón, teniendo en cuenta que se note o no que es un proyecto reciclado, incorporando o no un elemento adicional como los pañuelos en este caso, y resolviendo estas pequeñas cuestiones que fuimos viendo sobre la costura, la terminación, la prolijidad, los bolsillos y demás. Pero estoy súper feliz con todo el proceso y el resultado y me parece un proyecto sumamente versátil que más allá de la temática Pride podría replicarse y adaptarse a distintos estilos. Meto estas últimas costuritas y lo único que me quedaría hacer es probármela terminada. Muchas gracias por acompañarme en este video. Decime en comentarios si sos de customizar tus prendas o accesorios, qué tipo de proyectos has realizado al respecto. Y si te gusta este tipo de contenido, me haces un favor enorme suscribiéndote al canal, activando las notificaciones, dejando un like, un comentario o compartiendo este video. Nos vemos la próxima. Besis.